Dios por la vida de nuestro hermano Neri, quien está como ministro de alabanza. Damos la bienvenida a todos aquellos hermanos que están en sintonía con nosotros a través de estas grabaciones, a través de esta palabra, a través de estos cánticos, y bendecimos el nombre del Señor porque grande es su misericordia. Hoy es un día muy especial, el día en que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lógicamente nosotros entendemos que sí, realmente Jesús murió en la cruz del Calvario, aunque nosotros no conservamos tradiciones, pero sí sabemos que hay un día muy especial entre el pueblo cristiano, que es el día en que el Señor Jesús murió, pero que también resucitó. Les voy a invitar a que abramos la escritura en el Evangelio según San Lucas en el capítulo número 24. Saludamos a todos los hermanos que están pendientes de nuestras transmisiones. Lucas capítulo 24, y hoy vamos a hablar de un tema muy hermoso que nos habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios: el primer día de la semana, estando aún oscuro, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y estaban con ellas otras mujeres. Y al llegar hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús. Sucedió que estando ellas perplejas a causa de esto, he aquí se presentaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tenían temor y se inclinaron con el rostro a tierra, les preguntaron a ellas: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Gloria a Dios. No está aquí, pues ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando todavía estaba en Galilea, diciendo que era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado en manos de pecadores y que fuera crucificado y resucitado al tercer día. Entonces ellas se acordaron de las palabras de él, y habiendo vuelto del sepulcro dieron las buenas nuevas a todas estas cosas y a los 11 y a todos los demás. Eran Miriam de Magdala, Juana, Miriam madre de Jacobo, y las demás Marías, estando juntos cuando les dijeron estas cosas a los apóstoles. Pero a ellos les parecieron locura las palabras de ellas, y no les creyeron. No obstante, Pedro se levantó y corrió hacia el sepulcro, y cuando miró dentro, vio el lino solo, y se fue maravillado de lo que había sucedido. Gloria a Dios. Amén. Amados hermanos, en esta tarde vamos a hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Qué glorioso que nos dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 24, algo acerca de Jesús. Cuando él fue muerto y crucificado, nos dice la palabra de Dios que a él lo llevaron a una tumba prestada, y allí metieron su cuerpo, José de Arimatea y otros, habiéndolo una vez embalsamado. Pero el apóstol Pablo en 1 Corintios nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. ¿Por qué? Porque esa tarde el sepulcro fue removido. Y dice en este capítulo de Mateo 28 que el primer día de la semana vinieron al sepulcro María de Magdala y la otra María, y hubo un gran terremoto,
Pero un ángel del Señor bajó del cielo y llegó y removió la piedra y se sentó sobre de ella. Dice, su aspecto era como de un relámpago, su vestido blanco como la nieve. Y los guardias que vigilaron temblaban de miedo y se quedaron como muertos. Pero el ángel les dijo esas palabras: no teman, sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado, pero no está aquí, sino que ha resucitado como él lo dijo. Y entonces dijo, vayan con prontitud y digan a sus discípulos que él se ha levantado de entre los muertos. Y he aquí él irá a Galilea antes que ustedes y allí lo verán. Vemos la versión de Lucas y vemos la versión de Mateo. En Lucas se les dice a las mujeres, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué lo andan buscando entre los muertos? Y aquí nos dice el evangelista Mateo que el ángel les dijo a las mujeres, cuando vieron removida la piedra y cuando vieron ese ángel majestuoso, no teman, no teman. Sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado, pero no está aquí. Quiere decir, hermanos, que la promesa que él había dado a sus discípulos de que él resucitaría al tercer día se cumple. Y dice, no está aquí, él ha resucitado, pero vayan pronto y díganle a los discípulos que él se ha levantado de entre los muertos. Ustedes saben que entre el pueblo judío en aquel entonces las mujeres no eran bien vistas. Y en aquel tiempo, hermanos, dice la Biblia que las primeras testigos de la resurrección de Cristo fueron mujeres. Fueron mujeres. ¿Por qué? Porque el Señor nuestro Dios tenía un plan con todo esto. Restituir a la mujer en esta resurrección del tercer día. Y a las mujeres les dice, vayan y díganle a los discípulos que Jesús resucitó. Lógicamente, como eran mujeres, ¿verdad? Los discípulos no les creyeron. No les creyeron. Pero dice que enseguida, dice aquí, vengan y vean el lugar donde fue puesto nuestro Señor Jesucristo. Y dice que ellas partieron a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo y fueron corriendo a decirle a los discípulos. Pero ellos no les creyeron. Y entonces, mientras iban en camino, Jesús mismo les salió al encuentro y les dijo, la paz sea con ustedes. En otras palabras, en hebreo, shalom. Y ellos se le acercaron y se abrazaron a sus pies y lo adoraron. Y entonces Jesús les dice, no teman, sino que vayan y digan a mis hermanos que se marchen a Galilea y allí me verán. ¿Saben ustedes que la mano de consolación que hubo de parte de Dios para aquellos discípulos que se quedaron todos turbados? Dijeron, bueno, pero ¿por qué si Jesús era el Hijo de Dios y había venido, según eso, a establecer un reino, ahora lo crucifican, lo matan, lo abofetean, lo lastiman, lo hieren? Isaías capítulo 53 nos describe cómo fue ese martirio tremendo. Fue azotado, fue herido. Pero luego dice aquí la palabra de Dios que Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, Dios el Padre de misericordias, nos dio toda consolación. Los discípulos se asustaron, se escondieron, dijeron, no, nosotros no nos van a matar también como a él. Y estuvieron escondidos, asustados. Pero cuando las mujeres llegaron con la noticia de que Jesús había resucitado, no creyeron. Dijeron, no,
tantas veces que el Señor les había dicho en sus enseñanzas que Él iba a morir, que Él iba a resucitar. Y nada, no lo creyeron. Y el tema general de nuestra lectura es sobre esa Pascua gloriosa que estaban celebrando los judíos. Y dice que Dios, el Dios de toda consolación, nos iba a consolar por medio de la muerte y de la resurrección de Cristo Jesús. Cuando Juan vio la gloria de Jesús, testificó lo siguiente y dijo: cuando le vi, en el libro de Apocalipsis, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, Juan, yo soy el primero y soy el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y dijo algo más: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esto está en Apocalipsis capítulo 1, versos 17 y 18. Entonces, hermanos, Él tiene las llaves de la vida y de la muerte. Ya no le pertenecen a Satanás. Fue arrebatada. Las llaves fueron arrebatadas por el Señor. Y ahora el Señor, así como resucitó, así nos llevará a nosotros también a una gloriosa resurrección. Amén. Nosotros, si morimos, tenemos la esperanza gloriosa de que no nos vamos a perder. Aleluya. Él tiene las llaves de la muerte, de la vida y del Hades. Amén. Hermanos, el enemigo quedó derrotado. Muchas veces nosotros preguntamos en los cultos: ¿cuántos quieren vencer a Satanás? Y todos: amén, yo. ¿Por qué quieres vencer al que ya está vencido? Ya está vencido, ya está. Jesús, el Hijo de Dios, lo venció en la cruz del Calvario. Y entonces le dijo a Juan: yo soy el primero y soy el último, el que vivo y estuve muerto. Y ahora soy el que vive por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces la muerte y el miedo ya han sido vencidos por Él. Jesús tiene el poder absoluto y no el diablo. La Biblia nos dice en Hebreos 2:14 una cita muy maravillosa que vamos a considerar. Hebreos 2:14. Vamos a ver quién lo tiene, porque es una lectura muy, muy maravillosa. Hebreos 2:14. Gloria a Dios. Dice así: así que, por cuanto los hijos son participantes de carne y sangre, el que también participó de lo mismo para nulificar por medio de su muerte al que tenía el poder de la muerte, esto es Satanás, y librar a aquellos que por el temor a la muerte sus vidas estaban sujetas a esclavitud. Hermano, qué glorioso. El sacrificio de Cristo no solo fue morir en la cruz del Calvario, no, fue resucitar. Gloria a Dios. El primero en resucitar. ¿Qué nos dice Hechos capítulo 3, Hechos 4? En el libro de los Hechos, en el capítulo 4, en el verso 33, nos dice algo maravilloso también. Hechos 4:33 dice la palabra del Señor: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesucristo, y abundante gracia había sobre todos ellos. Quiere decir que si ellos anunciaban la resurrección de Cristo, fue porque ellos fueron testigos de que Él había resucitado.
Quiere decir con esto que ellos lo vieron Ujú. resucitado. Ujú. Y lo más glorioso de todo es que el Señor Jesús, en su misericordia y en su gracia, permitió que aún los discípulos lo tocaran, como en el caso de Tomás. Ajá. Tomás dijo, no, yo no les voy a creer que resucitó. Nah. Si yo no meto mis dedos en sus manos, en sus heridas, y lo toco, yo no voy a creer. Pero como el Señor todo lo oye, todo lo ve, y nadie se puede esconder delante de su presencia, el día que se reunió con los discípulos le dijo a Tomás, Tomás, ven, mete tu dedo, mira mis heridas, mira mi costado. Y ahí fue cuando Dios permitió que él dijera, Señor, perdona mi incredulidad, porque yo verdaderamente no creí. Entonces, la muerte ha sido vencida. El miedo ha sido vencido. Y dice aquí la palabra de Dios que el Señor puso su mano con Juan y lo levantó, como hemos leído, y le dijo que sus manos habían sido traspasadas por la cruz. Y la mano contemplada por el discípulo Tomás, quien dijo, Señor mío y Dios mío, perdona mi incredulidad. Ahí sí que lo reconoció como Señor. Ahí sí que lo reconoció como Dios. Pero antes, él dudó. Con esa bendita mano el Señor Jesús bendijo a sus discípulos el día de la ascensión. Cada creyente tiene la esperanza de que va a resucitar igual que Cristo resucitó. Vamos a ver qué nos dice Filipenses capítulo 3, verso 10. Aquellas mujeres se sorprendieron. Pero hermanos, el Señor ya lo había dicho. Y ellas apenas se recordaban. Filipenses capítulo 3, verso 10 dice, para que por ella pueda conocer a Jesús y el poder de su resurrección y ser partícipe de sus sufrimientos y de una muerte semejante a la de él. Pablo el apóstol es el que escribe esto y dice que él quería ser hallado en Cristo, no con su justicia propia obtenida por la ley, sino por la que viene de Cristo, la justicia que viene de Dios. Y dice, y por el poder de su resurrección. Aquí nosotros vamos a analizar qué clase de poder se está hablando. ¿De qué clase de poder se está hablando? De la resurrección del Señor. Recuérdense, hermanos, que tenemos una triunidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el poder que levantó a Jesús de entre los muertos fue el poder del Espíritu Santo. El mismo poder que en Hechos capítulo 2 recibieron los discípulos. Amén. Cuando fueron bautizados con el poder del Espíritu Santo. El mismo poder que tenemos nosotros los creyentes en Cristo cuando el Señor nos bautiza con el poder del Espíritu Santo. El mismo poder de la resurrección de Cristo. Quiere decir, hermanos, que nosotros no tenemos que tener temor a la muerte. No. No tenemos que tener miedo. Hay quien le dice, ay, ¿qué pasaría si mañana tú te murieras? Ay, a mí no me digas eso. Uy, no, uy, qué miedo. Uy, la muerte. No. Pero si tú estás en Cristo y eres nueva criatura, dice, las cosas viejas pasaron. Tú estás viviendo una vida nueva en Cristo. Gloria a Dios. Y que va a venir, ahora dicen en el mes de abril, el día 8, una oscuridad de 3 días a la tierra, y que va a haber catástrofes y que va a haber terremotos. Y la Biblia lo dice, hermano, no es nada nuevo. La Biblia nos dice que en los últimos días
Iba a haber señales en los cielos, iba a haber señales en la tierra, terremotos, muertes, plagas. Pero si tú estás bajo la sombra del Omnipotente y eres un creyente en Cristo, no debes temer a la muerte. No. Si muriéramos el día de hoy, tenemos esa firme convicción de que nos vamos con el Señor y que un día resucitaremos juntamente con Él y nosotros estaremos, hermanos, como delante de la presencia de Dios. Gloria a Dios. Quiere decir que la muerte fue abolida. Yo soy, dijo el Señor, el que tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hermanos, 1 Corintios 15, vamos a buscarlo. Es una cita también que nos habla de algo glorioso. 1 Corintios capítulo 15, versículo número 12. Mire qué preciosa palabra, hermanos. Dios nos habla a través de su bendita palabra. 1 Corintios 15, 12 nos dice más o menos esto así. Verso 12. Pero si se predica que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo es que algunos dicen que no hay resurrección de muertos? Hermanos, hay una secta que se llama los saduceos. En el tiempo de Jesús decían que no había resurrección, que nadie resucitaba. Y desde ese tiempo para acá se han levantado muchas cosas, muchas falsas doctrinas. La semana pasada hablábamos de la apostasía, ¿verdad? Sí. Y hay muchas personas que dicen, no, tú te mueres y ahí quedaste ya. Dice, polvo eres, te vas a convertir. Ahí te conviertes en polvo y ahí se acabó. Otros dicen, vas a reencarnar en una flor o en un perrito, en un corderito. Eso no nos dicen las Sagradas Escrituras. ¿Qué nos dice en el verso número 12? Se predica que Cristo resucitó de entre los muertos. ¿Y cómo es que algunos dicen que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces nuestra predicación es en vano y vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios por haber dado testimonio de que Él resucitó. Y si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Hermanos, tenemos una esperanza de vida eterna. Somos resucitados juntamente con Él, dijo el apóstol. Y entonces, hermanos, el Señor nos dice en Juan capítulo 10, verso 28, hablando el mismo Jesús, y yo les doy a ustedes vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. ¿Cuál es tu temor? Si mueres, vas a resucitar con Cristo. Y nadie te arrebatará de la mano del Señor. Pero si mueres en Cristo, entre paréntesis, porque si mueres en tus delitos y pecados y no quieres saber nada de Dios, para ti lo más importante es el trabajo, lo más importante es la diversión, lo más importante es la familia, lo más importante es los amigos, las fiestas, los bailes. Si tú murieras, ¿qué pasaría contigo? La Biblia dice claramente, yo a los que han creído en mí les doy vida eterna, dijo Jesús.
tú y yo tenemos vida eterna. Gloria a Bendito Dios. sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nos hemos apartado del pecado, porque hemos reconocido que Jesús es nuestro Salvador Gloria y a porque Dios. estamos firmes aquí sirviéndole Aleluya, al Señor. santo. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza es gloriosa. Gloria a Dios. Vida eterna en Cristo Aleluya. Jesús, Señor nuestro. Y nos dice la palabra, y nadie los va a arrebatar de mi mano. Nadie. Gloria a Dios. Nadie. Aleluya. Muchos pueden decir, ay, pero que va a venir una plaga, va a venir un terremoto, va a venir un incendio, una destrucción. Hermano, nadie te arrebatará de la mano del Señor mientras tú estés sometido en obediencia y en rectitud delante de Él. Jesús es el primero, el que está por encima de todo. Y Él es el último, Él lo dijo. Y Él, aunque pase el mar, pase la tierra, dice, Él velará por ti. Job decía, unas palabras que yo quisiera que se grabaran en nuestro corazón. Job decía, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Gloria a Y Dios. aunque Job estaba pasando por pruebas, perdió los hijos, perdió las propiedades, hasta la esposa lo maldijo y vete ya para allá y reniega de tu Dios. Vino una enfermedad, hermano, que tenía que estarse rasca y rasca y rasca su piel. Pero él tenía una esperanza. Él decía, sí estoy pasando por aflicción, sí estoy pasando por problemas, pero yo sé que mi Redentor vive. Y que al fin me levantará de entre los muertos. Y Jesús dijo en Juan 14:19, algo, hermano, que quisiera que en esta tarde lo grabaras en tu corazón. Juan 14:19, mire qué glorioso versículo nos dice aquí. Dice la palabra, pero dentro de poco, voy a leer el 18 porque también está precioso. El 18 de Juan 14 dice, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Dentro de poco el mundo no me verá, pero ustedes me verán. Y mire lo que dice aquí. Grabémoslo, hermano, grabémoslo en nuestra mente y en nuestro corazón. Jesús dijo, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Porque yo vivo, dijo Jesús. La muerte no me pudo retener. El diablo no me pudo retener. Porque yo vivo, ustedes también vivirán. Y no hay mayor consuelo para nosotros los cristianos, hermanos. Cristianos que tal vez tengamos que sufrir y que nuestra esperanza no llegue muy lejos. Que Cristo, dice aquí, vendrá de nuevo para llevarnos con Él a todos los que han creído en Él y a todos los que le pertenecemos. ¡Qué gloriosa palabra! Y dice, para que estén con Él para siempre. No un día, no 2 días, no una semana, no. Estaremos, como dice el hermano Neri, por toda la eternidad con el Señor. Y dice aquí, todos los que ponen la esperanza con fe en Él, jamás serán avergonzados. Jamás. Amén. Gloria a Dios. Puede ser que el enemigo te persiga, puede ser que te calumnien, que te maltraten, que te abofeteen, que te digan aleluya, que te critiquen, que se burlen, pero tu esperanza está puesta en aquel que resucitó glorioso de entre los muertos. Gloria a Dios. Y hermano, qué glorioso aquí que nos dice la palabra de Dios. Contemplamos a los que una vez sufrieron, pero fueron consolados. Dice, permanezcamos enfocados en esa esperanza bendita en que un día el Señor Jesús regresará por los suyos, como les dijo, de aquí a poco no me veréis,
pero muy pronto yo vendré a ustedes y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Eso nos dice en Juan capítulo 14. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Por eso es que no ha venido. Está preparando lugar para nosotros. Porque no quiere que ninguno se pierda. Porque no quiere que ninguno se vaya al infierno. Quiere que todos los hombres se arrepientan y puedan ser salvos. Y Él, Jesucristo, allí en la cruz del Calvario nos amó tanto que entregó su vida por nosotros y nos dio toda consolación, una esperanza bendita de que un día nosotros también reinaremos con Él y estaremos siempre con Él. Amén. Hermanos, qué glorioso. Jesús decía, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. ¿No puedes encontrar la vida fuera de Él? No. Muchos dicen, ay, yo tengo una larga vida, una buena vida. Si no estás en Cristo, no tienes esa larga vida. No. No tienes esa buena vida. No tienes esa esperanza. Pero mire qué glorioso aquí que dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Dice aquí, yo voy a preparar lugar para vosotros. Volveré y los traeré a mí para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y luego dice esta palabra, todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieren en mi nombre, yo lo haré. Bendito sea el Señor. Amén. Vamos a ver Primera de Pedro capítulo 1, verso número 3. Esta es una cita también que tenemos muy importante. Primera de Pedro 1, 3. Dice la palabra, bendito y Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, que por la esperanza de su resurrección nos hizo nacer de nuevo a una esperanza viva. Nos hizo nacer de nuevo. Juan capítulo 3 nos dice que Jesús habló con Nicodemo. Tuvo una conversación con este hombre muy docto en las Escrituras y en la ley. Pero a pesar de que sabía mucho, no sabía que había que nacer de nuevo. Y Jesús le dijo, el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede ver el reino de Dios. Hermanos, ¿quieres ver el reino? ¿Quieres ver el reino? Dice aquí, el ángel le dijo a las mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. Él ha resucitado. Y desgraciadamente el Dios que nos presentan y el Cristo que nos presentan otras religiones es un Cristo muerto. Sí. Lo traen hasta en un crucifijo colgado ahí, muerto, inerte. Y yo me pregunto, quiera Dios que no, pero si tu hijo muriera en un accidente de carro, ¿tú traerías el carro ahí colgando con memoria de tu hijo que murió ahí? Claro que no. No, pues no. La cruz es signo de ignominia, pero la tumba está vacía. Allí en la cruz el Señor perdonó y derramó su sangre por nuestros pecados. Pero tampoco es que nosotros tengamos un Cristo ahí inerte. ¿En memoria de qué? Ese no es el Cristo. No.
Yo tengo un Cristo vivo. ¿Tú tienes un Cristo vivo? Amén, gloria a Dios. Hay un Cristo vivo que está en Aleluya. nuestro pecho. No es el que se quedó crucificado ahí. Es el que vive y vive para siempre. Gloria a Dios. Bendito sea su Gloria a nombre. Dios. Entonces, Aleluya. hermanos, ¿cuál es nuestra esperanza? Que si nos meten en un cajoncito de madera, nuestro cuerpo mortal, oh, gloria a Dios, nuestro espíritu se levanta victorioso. Amén. Porque Él vive, Santo. nosotros también viviremos. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Esa esperanza es bienaventurada. Amén. Si tú no tienes esa esperanza, cada uno de los que estamos aquí en esta congregación o los que nos están escuchando a través de esta grabación, quiero decirles, es la hora de que no busques al Cristo entre los muertos. Cristo vive y Gloria a Dios. Cristo vive. Por tanto, dice la palabra de Dios, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, dijo Jesús, Aleluya. y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. De la única manera que podemos descansar nuestra alma es a través de la gloriosa resurrección de Cristo. Gloria a Dios. Dice el himno de nuestro hermano Fernel, no hubo poder infernal que lo detuviera. ¿Por qué? Porque Él resucitó, resucitó victorioso, resucitó, hermano, para la gloria del Padre, y resucitó por el poder glorioso Gloria a Dios. del Espíritu Santo. Esa es la verdadera iglesia victoriosa, la que cree no en un Cristo muerto que celebra toda la Semana Santa y que las caídas y que las heridas, sí, sabemos, expuso su vida, derramó su sangre, pero lo más glorioso, donde se cimienta la iglesia de Cristo, la esposa del Cordero, es en la resurrección del Señor Jesucristo. Porque yo vivo, dijo Jesús, vosotros también viviréis. Gloria a Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos. Vamos a darle gracias al Padre por Jesucristo nuestro Señor. Y desde entonces, hermanos, el nombre de Jesús no tan solo es Salvador, su nombre es luz, es Mesías, es salvación, es Emmanuel, es el Alfa y el Omega, el Verbo, el gran yo soy, la roca eterna, la vid verdadera, el buen pastor. Él es el camino, la verdad, la vida, el santo, el juez, el príncipe de paz, el Hijo de Dios, el Redentor. Él es el Salvador y Señor de todos, el Dios verdadero, el Hijo del Hombre, la piedra angular y el Rey de Reyes. Bendito sea su nombre. Oremos, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Te pedimos por aquellas vidas, Señor, que escucharon esta palabra. Te pido, Señor, que salves, que perdones pecados. Señor, que redargullas al pecador, que redargullas a aquel que quiere desviarse de tus caminos, que puede entender que ya no habrá más remisión de pecados si se desvía, porque tú sabes, Señor, que una sola vez Jesús dio su vida en la cruz del Calvario y resucitó victorioso para nuestra salvación. Señor, te damos gracias por aquellos que te reciben hoy como su Salvador personal. Tú nos das vida eterna. Gracias por esa vida eterna que tenemos en ti y la completa seguridad, Señor, que si partimos de esta vida, de la escena de este mundo, sabemos que tenemos un Salvador y sabemos que tenemos vida eterna, porque como decía Job, yo sé que mi Redentor vive, que mi Redentor vive y vive para siempre. Te damos gracias en el nombre de Jesús en esta tarde gloriosa, Señor.
Muchas, muchas gracias, mi Dios.